de nuestras debilidades, de nuestros pecados, y Dios, tú nos amas, nos perdonas. Señor amado, nos das la gracia bendita, Señor, de tener tu Santo Espíritu morando en nuestros corazones y abres esta puerta maravillosa, Señor, esta puerta de la oración para acudir a tu santo trono de gloria, mi Dios, para pedir auxilio, para pedir misericordia, para estar en comunión contigo, mi Dios. Al llegar a tus plantas, Señor, te pedimos que tú nos guardes, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, de tu presencia, Señor, para entender tu palabra, Padre bendito, y este momento que vamos a estar reunidos sea un momento de bendición, un momento de gozo, también de edificación en nuestras vidas. Padre, quita de nuestra mente, de nuestro corazón, toda preocupación, quita también toda barrera, Padre amado, toda inmadurez en cada uno de nosotros, Padre bendito, que nos impide entender, disfrutar y gozar de tu palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sí, hermano. La lección para esta noche está en Mateo, capítulo 18, ¿cierto? Del 23 en adelante, ¿ya? 18, 23 en adelante. Dieciocho, 23 en adelante. Aquí tenía hartas ganas de cortar la parábola, hermano, porque es larga, ¿cierto? Vamos a leer todos los versículos y el hermano que coordine la escuela dominical va a tener que hacer lo mismo que yo, leer la parábola completa y la iglesia responde con el texto, ¿ya? Porque en realidad es difícil, hay que ser un muy buen maestro, hermano, para poder cortar aquí, eh, ¿cierto? Esta parábola, ¿ya? Mateo 18 del 23 en adelante. Esta es la parábola de los dos deudores y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Con esta parábola, ¿cierto? Termina el capítulo 18 y termina, ¿cierto? Eh, esta enseñanza, ¿cierto? Del perdón. ¿Ah? Termina esta enseñanza, ¿cierto? Las de los problemas que pueden suceder en la iglesia y cómo estos se deben resolver. Y él termina con una parábola, termina su enseñanza con una parábola, es decir, con una historia que es un relato, ¿cierto? Un relato de una historia cotidiana, una historia, ¿cierto? Eh,
de fácil ocurrencia, no es una historia rebuscada, no es una historia fantasiosa, sino que es una historia, ¿cierto?, que es algo posible de prever en el mundo en que nos movemos nosotros y con la finalidad de mostrar una enseñanza junto con esa historia. La historia oculta una enseñanza, o tal vez no es que la oculte, sino que conlleva una enseñanza que en este caso es bastante evidente. Y el Señor, para terminar su enseñanza, ¿cierto?, elige esta parábola y comienza el versículo 23 diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Este primero, ¿cierto?, el versículo 23 comienza con un por lo cual, ¿no? Por lo cual, ¿qué? O sea, ¿por qué el Señor comienza con estas palabras, introduce su parábola, ¿no? Así como nosotros introducimos un cuento, ¿cierto?, utilizando la palabra, ¿cierto?, la frase había una vez. Aquí el Señor, ¿por qué dice por lo cual el reino de los cielos? Ese por lo cual está dado por la respuesta que el Señor le da a Pedro. Pedro le pregunta al Señor en el versículo 21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante. Entonces, ese por lo cual está dado por la enseñanza de el perdonar las ofensas. Y la disposición, lo que el Señor va a explicar en esta parábola es la disposición que tienen que tener los hijos de Dios, los hijos del reino, como dice ahí, los del reino de los cielos, los ciudadanos del reino de los cielos tienen que tener una disposición a perdonar las ofensas. Entonces, lo que el Señor está explicando acá es la respuesta que él le dio a Pedro. ¿Cuál es la respuesta que le dio a Pedro? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? No, hasta 70 veces 7. Es decir, un número que es difícil llevar la cuenta, hermano. Es un número en que uno se va a perder la cuenta de lo que le está diciendo el Señor ahí, básicamente, y de alguna manera el Señor, que muchas veces tenía estas palabras sarcásticas con respecto a la enseñanza de los fariseos, sin duda que aquí hay una, porque a los fariseos y a los escribas les encantaba colocar un número, algo fácil de poder distinguir, y generalmente todo era 3, hasta 3 veces, la enseñanza con respecto al perdón era 3 veces. Entonces, ellos eran fanáticos de este tipo de enseñanza. ¿Cuántas veces? Entonces, Pedro, en esa misma, por decir así, filosofía, le pregunta, ¿hasta cuántas veces? El Señor le coloca un número bastante amplio y bastante difícil de llevar la cuenta, y que en la práctica lo que el Señor está diciendo es todas las veces que sea necesario. De alguna manera, ese 70 veces 7 son 490, es como siempre un número cercano al jubileo. Y cuando llega el jubileo, usted sabe que se perdonan todas las deudas, se perdonan todas las ofensas. Entonces, para allá apunta el Señor. Y para que no quede ninguna duda, porque no sea cosa que haya algún fariseo que lea esto y diga, son 490 veces, vaya a llevar una tablita ¿cierto? Ahora que está de moda la planilla Excel, que coloquen un Excel, ¿cierto? Y vaya anotando todas las veces que le perdonó una ofensa a un hermano, ¿cierto? ¿No? Para que quede claro ese punto, el Señor nos da esta parábola, ¿ya? Porque lo que el Señor está incentivando, lo que el Señor está mostrando, lo que debe hacer cada creyente, ¿cierto? Es estar siempre dispuesto a perdonar. Por lo cual, dice, ya sabemos a qué se refiere ese por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. Esto tiene que ver entonces, esta enseñanza del perdón, tiene que ver con el reino de los cielos. Tiene que ver es algo de la esencia del reino de los cielos. Es dentro del gobierno, ¿cierto?, de Dios, de la instauración de Dios acá en la tierra, mediante su iglesia, es materia esencial lo que tiene que ver con el perdón. Entonces,
Y el perdón opera, el perdón aplica, el perdón, ¿cierto? Tiene que, existe porque hay ofensas. Como Sí, dice exacto. el Y de versículo hecho, 15 de este mismo capítulo, ¿cierto? Si tu hermano pecare contra ti, es decir, ahí es importante tener en cuenta, hermano, esta situación que el Señor está reconociendo, que en el reino de los cielos existe la posibilidad de que hayan ofensas entre los hermanos, que haya pecado. Por supuesto que el Señor no es algo que esté recomendando, sino que el Señor está haciendo constancia de un hecho, está tomando nota. Esto sucede. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces en el reino de los cielos, ¿cierto? En el reino de los cielos hay ofensas, hay divisiones, hay peleas entre los hermanos. ¿Cuál es la forma de solucionar esas peleas y divisiones? Bueno, eso lo vimos, ¿cierto? En las clases anteriores, nos podemos recordar que el Señor dice, bueno, si tu hermano pecare contra ti, ve y habla con él, ¿no? Si no quiere oírte, ve con dos o más testigos para que te escuche. Si no quiere oírlo a ustedes, bueno, llévalo a la iglesia, y si no quiere oír a la iglesia, verlo por gentil y publicano. Entonces el Señor establece un procedimiento para que los problemas, las dificultades, las ofensas, los pecados de la iglesia se resuelvan. Y para entrar a la parábola, al detalle, aquí el Señor equilibra, o sea, sí, equilibra dos cosas, pero con una tendencia, o sea, aquí no hay hay dos cosas acá. Primero, ¿cierto? Hay dos cosas en la balanza. Lo que dice el versículo 15, que a mí siempre me llama la atención. ¿Ah? Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Ah? Repréndele. ¿Ah? Repréndele. ¿Ah? Eso es importante. ¿Ah? Es decir, la iniciativa, por un lado está en la balanza está la iniciativa, y la iniciativa consiste en reprender. Esa palabra reprender no necesariamente es sinónimo de retar, ¿ya? De llamar la atención, como nosotros la traducimos, ¿ah? Como nosotros la entendemos, sino que ahí la palabra reprender la podemos interpretar como sinónimo de una palabra, ¿cierto?, que utilizan los jueces, es protesto. ¿Ah? Y el protesto no es algo de reclamar, sino que protestar es hacer ver un hecho que está patente, así como cuando se protesta un cheque porque no tiene fondo, ¿cierto? Ese protesto es un hecho evidente. ¿Ya? Aquí también la palabra reprende tiene ese sentido, no tanto en el sentido de retar, sino en el sentido de hacer ver que algo está mal. Eso está en la balanza, reprender, y eso es tomar la iniciativa, que es algo que nosotros comentábamos, que a veces nosotros, sobre todo en Chile, en este punto somos buenos para perdonar, pero sin este paso, sin reprender. Entonces la persona nunca se entera que le perdonaron porque nunca nadie le hizo ver su error. ¿Ya? Y eso, ¿cierto?, acarrea problemas en la iglesia. Y por supuesto que esta iniciativa en reprender o en corregir, ¿no? Esta iniciativa en reprender o en corregir tiene que ver con el cuidado, ¿cierto?, de la iglesia, el cuidado de la esencia de la iglesia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea iglesia? Es que está la presencia de Dios en el medio de su pueblo. Y si hay pecado en la iglesia, la presencia de Dios, ahí se produce un cortocircuito. Yo no podría decir, no tengo las herramientas teológicas ni espirituales para decir que Dios se separa de su iglesia, pero sí se produce un cortocircuito. Con eso yo creo que por lo menos a mí me alcanza para entenderlo. Se produce un cortocircuito. Entonces, para que no haya pecado en la iglesia, se tiene que reprender. Entonces, por un lado, en la balanza está tomar la iniciativa y corregir, tomar la iniciativa y llamar la atención. En la otra parte de la balanza, ¿ya?, está el perdonar. Pero esta balanza, ¿cierto?, no está equilibrada, así 50-50,
sino que está más cargada hacia el perdón, hacia el perdón. El perdón es el que inclina la balanza. ¿Ah? Entonces, así como tenemos que tener la iniciativa para, si hemos sufrido una ofensa, si hemos sufrido un pecado, y también explicamos a qué se refería la palabra de Dios con pecado. ¿Ah? Si hemos sufrido un pecado, nuestra, estamos en todo nuestro derecho, bíblicamente, en reprender al hermano, como lo hemos explicado, ¿cierto? No con el ánimo de retar, sino con el ánimo de aclarar, con el ánimo de corregir si es que hay algo que corregir. Pero la balanza se inclina también hacia el ánimo es perdonar. El ánimo es perdonar. Lo que debe motivar al creyente que ha sufrido una ofensa es perdonar. No, nosotros no buscamos la corrección para avergonzar, no buscamos la corrección para avergonzar, para separar, sino que la motivación que tiene que haber en el creyente es perdonar. Y explicamos, ¿cierto?, con bastante detalle que tenía que, cuál era lo que entendíamos, lo que debíamos entender por ofensa. Ahora, por supuesto que acá, hermano, para que nos encontremos en esta situación, ¿cierto?, en que hemos sufrido una ofensa y tengamos que reprender al hermano y luego perdonarlo, ¿ya? Ahora estas cosas pueden pasar al mismo tiempo, ¿eh? No es necesario que pase una, reprendo y después estas cosas pueden suceder al mismo instante. Reprender y perdonar pueden pasar al mismo momento. Pero, pero, para que todo esto esté, para que lo entendamos bien, es que para que esto suceda, es que usted tuvo que haber sufrido una ofensa. ¿Ah? Porque hay muchas personas, hermanos de la iglesia, que a veces hacen todo un escándalo, pero si analizamos bien, no han sufrido ninguna ofensa. ¿Ah? El perdón aplica cuando usted ha sufrido una ofensa. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que evaluar. Por supuesto que hay personas que son de piel más fina. ¿Ya? Yo no sé cómo está su refrigerador en cuanto a la limpieza. No sé si Rodrigo no está con nosotros acá, pero una de las cosas más sucias que hay en una casa es un refrigerador. Yo no sé cuántas veces usted lo limpia, pero mi cuñada tenía una patrona que el refrigerador lo tenía que limpiar 2 veces a la semana, pero completo. Sacar todo y no podía haber ninguna mancha. Nada, 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 ni una cosa. Ni en esas gomitas, ¿cierto?, con que se pega el refrigerador, las puertas del refrigerador, eso. Mire, a lo mejor las mías deben tener alguna mancha por ahí, deben estar alguna parte un poquito negra, a lo mejor por ahí se cayó un poco de mayonesa, un poco de yogur y dijo, bueno, en ese refrigerador no había nada. Esa mujer no permitía ni una cosa. Había que sacar todo y limpiarlo 2 veces a la semana. En este tipo de cosas, ¿cierto? Hay personas que tienen una piel más sensible que otras, pero lo que tiene que lo que debe iniciar toda esta situación, toda esta circunstancia de perdón, es que se haya sufrido una ofensa. Por tanto, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces nos ofendemos por cosas que no alcanzan esa categoría, ¿no? Esa categoría, como dice el Señor, de pecado, ¿no? A veces son malos entendidos, ¿no? A veces hay situaciones en que uno no utiliza las mejores palabras. A veces hay situaciones en que por falta de educación, por falta de empatía, por falta de experiencia, a lo mejor, no se hacen bien las cosas. Y eso se interpreta como una ofensa, como un pecado. Pero ojo, hay que siempre analizar. Y también sobre esto, tenemos que decir que cuando hay pecado, ¿no?, hay que perdonar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es como bastante obvio con todo lo que hemos repetido, pero el pecado, ¿cierto? Cuando hay pecado, lo que tiene que venir de parte del creyente en algún momento
es el perdón. Es decir, tiene que existir pecado y por otro lado perdón. ¿Por qué digo esto? Porque también sucede muchas veces eh, que nos podemos ver, podemos pensar que hay una ofensa, ¿cierto? Como decía recién, y no la hay. Eso es por un lado. Pero por otro lado también hay situaciones en que nosotros a lo mejor no es necesario, porque puede haber, mire, este es el punto, puede haber alguna ofensa, puede haber alguna cosa extraña, pero si usted conversa con la persona y la persona le da una buena explicación, usted ahí no debiera perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón se aplica cuando hay pecado. O sea, si yo tengo un buen justificativo para decir, ¿sabe qué, hermana? Yo hice esto, hermano, yo hice esto otro, porque a mí me contaron la cosa de esta manera. ¿Ya? Entonces, yo, una persona racional, ¿cierto? Ahora, hablando espiritualmente, una persona con una mente renovada, que se está renovando cada día, debiera procesar eso y entender, aquí, hermano, no hay nada que perdonar, po. ¿Ah? Pongamos un ejemplo, esa historia que siempre contaba nuestro obispo, ¿no? Y yo la voy a extender un poco más, voy a hacer una variante, una variación de esta historia. Usted escuchó muchas veces que nuestro obispo lo mandaron a predicar. Cuando él era predicador, ¿cierto?, del circuito de JB, lo mandaban a predicar. Pero el obispo Maña había mandado a otro hermano a predicar al mismo local. ¿Ah? ¿Y qué hacía nuestro obispo? ¿Cierto? Nuestro obispo, cuando se daba cuenta de esto, él no peleaba, él no decía, no, a mí me mandaron, no, él se quedaba ahí y decía, ya, hermano, usted predique. Si mi obispo lo mandó a usted, predique usted. ¿Ah? Y nosotros lo que entendemos es que el obispo hacía eso para probar qué es lo que hacía el uno o el otro. ¿Ya? Entonces, pensemos, ¿cierto?, que nuestro obispo se haya puesto a discutir. Ahora hagamos aquí esta variante de la historia. Pensemos que nuestro obispo se haya puesto a discutir, cosa que a veces pasa en la iglesia entre los predicadores. Oye, a mí mi pastor me mandó a mí. No, mi pastor me mandó acá. Se puede producir una discordia, ¿cierto? Y a lo mejor nuestro obispo queda enojado, el otro hermano predica, nuestro obispo queda enojado, ¿cierto? Y se produce esta situación, pero después en un momento se aclara. Y el hermano le explica a nuestro obispo, ¿sabes, hermano Ricardo? A mí me mandó mi obispo y tengo testigos que demuestran que mi obispo me mandó. ¿Ah? Entonces, lo que debería hacer nuestro obispo, el hermano Ricardo en ese momento, debería decir, hermano, entonces aquí no hay nada que perdonar, porque a usted también lo mandaron. Entonces aquí se produjo ¿cierto?, un malentendido. Entonces, cuando hay malos entendidos, hermano, ahí no aplica el perdón, porque hay una buena justificación. ¿Por qué digo esto? Con lo siguiente ahora. Porque nosotros estamos buscando esa situación. Para perdonar, nosotros estamos buscando que el hermano tenga una buena justificación. Si tiene buena justificación, lo perdono. Es decir, si estamos ante una ofensa que se produce por un malentendido, ¿no?, o por una acción de tercero, como hablan los jueces, voy a perdonar. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si tu hermano pecare contra ti, o sea, si tu hermano te ofende a ti, de manera real y verdadera, no un malentendido, ¿ya? No un malentendido, sino cuando deliberadamente pega contra ti, ¿cierto? Hay que perdonar. Si el hermano, por un malentendido, le causa un daño, ¿ah?, si es es por una situación, ¿cierto?, involuntaria, ¿ah?, ahí no hay que perdonar, hermano. Ahí lo que hay que hacer es decir, hermano, aquí no se ha producido nada. O sea, aquí no alcanza para perdón. Pero donde el perdón aplica es cuando hay una ofensa, es cuando hay un pecado. Que tengamos bien en cuenta eso, hermano. Entonces, por eso, para hacer todo este procedimiento de ir y reprender al hermano, en la manera que lo hemos explicado, luego, ¿cierto?, de ir con dos testigos, luego de llevarlo a la iglesia, ¿cierto?, y si no quiere oír a nadie, tenerlo por gentil publicano, es en base a esto, a un pecado, a una ofensa.
¿ya? Y vuelvo a repetir, ¿cierto?, que dejamos fuera cualquier ofensa. Básicamente aquí el principio o el criterio sería el siguiente: aceptamos perdonar, podemos decir así, ¿no? Estamos dispuestos a perdonar lo que uno esperaría que suceda en una iglesia, lo que uno esperaría, los problemas que cotidianamente se podrían dar en un grupo de personas, como en una familia. Pero cuando nos enfrentamos a delitos como abusos sexuales, cuando nos enfrentamos a delitos como pueden ser estafas, defraudaciones, ahí es otra cosa. Ahí eso escapa, por decir así, de la jurisdicción de la iglesia, ¿ya? Y es parte ya de la jurisdicción civil. ¿Mm? Ojo ahí, hermano, hay que tenerlo siempre presente, porque no sea cosa que esto también lo mencionamos, ya que está tan de moda en estos días la Iglesia Católica, ¿cierto? Ellos quisieron aplicar este criterio para las situaciones de abusos sexuales en que estaban involucrados sacerdotes católicos. Entonces, cuando nos encontramos frente a un delito o frente a una ofensa que ya escapa a lo que uno esperaría que suceda dentro del marco de una iglesia, y generalmente tienen que ver con estas situaciones, ¿cierto? Que uno dijo esto, que otro dijo otro, que una persona habló mal de mí, que esto no se hace así, se hace allá. Ese tipo de situaciones entran dentro de este campo que hemos visto acá en el capítulo 18. Haciendo toda esta introducción, hermano, y tratando de resolver estos prolegómenos, vamos a la parábola, ¿cierto? La parábola es bien sencilla, hermano. No tiene, y yo creo que usted la entiende mucho mejor que yo. Nos encontramos con un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. ¿Mm? Y fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, hermano, es mucha plata. Es demasiada plata, hermano. ¿No? Sacan la cuenta algunos que son como 6.000 denarios. Eh, eh, a, hermano, son como 6.000 millones de dólares. O sea, no hablemos de pesos, aquí hablamos de dólares. Aquí el Señor, en su historia, en su narración que él hace, utiliza, ¿cierto?, un número exagerado para que la gente preste atención. Es como, ¿qué? 6.000 millones de dólares. ¿Ah? ¿Cierto? Es como si yo a usted le dijera, hermano, ¿sabe que yo tengo 5 títulos universitarios? Usted va a decir, ¿qué? Va a mirar y va a buscar mi rostro. ¿Para qué está diciendo, hermano? ¿Ah? De alguna manera aquí también, el Señor hace esto para que la gente tenga bien presente, ¿cierto? Y exagera, porque es una cifra, es una cifra exageradísima, bastante abundante. Algunos piensan, ¿cierto?, que este señor, cuando está llamando a su siervo, es un señor que está llamando a otros señores. Es decir, este siervo que aparece acá, que debe estos 10.000 talentos, 10.000 talentos, ¿cierto? Es un hombre que está a cargo de cobrar impuestos. ¿Ah? Es como una especie de gobernador que tiene que rendir cuenta de los impuestos que ha recibido en su gobernación, y algo sucedió, ¿cierto? Alguna fundación, alguna cosa sucedió ahí, algún pariente, y el dinero no está. Y por tanto, la recaudación de los impuestos que tenía que entregarle a su señor no los tiene. Entonces, como este no podía pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda, ¿cierto? En el mundo antiguo esto era bastante común. Dentro de Israel también esto estaba permitido, pero con bastantes requisitos, ¿no? Eran bastantes circunstancias en que esto se podía suceder, pero el Señor acá no está especificando si esto es en Israel o en otra parte, en un reino muy, muy lejano, como diríamos el día de hoy nosotros, ¿no? Pero sí, en el mundo antiguo, hermano, esto estaba establecido, y en este punto los romanos fueron campeones para escribir y detallar cómo se hacía esto, ¿ya? En que la persona era vendido junto con su familia como esclavo para pagar la deuda. Ahora no iba a alcanzar. No, aunque el señor vendiera a toda la familia, a su mujer y sus hijos, y a este siervo lo vendiera como esclavo, no alcanzaba a pagar la deuda. ¿Ya? Era imposible pagar la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
¿Ya? Hermano, esa oración, esta petición, en este sentido, es bastante ingenua. ¿Ah? Piense usted, piense usted que debe 6.000 millones de dólares. ¿Y usted va a poder decir esto? Oh, ten paciencia conmigo que te lo voy a pagar todo. O sea, ni siquiera te voy a dar un abono, ni siquiera voy a dar un pie. No, dice que él lo va a pagar todo. ¿Ya? De alguna manera la desesperación, la desesperación nos lleva a hacer estas cosas. ¿Ya? Promesas que no se pueden cumplir. Y el señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Ah? Aquí esta deuda de 10.000 talentos, este hombre la perdonó. ¿Ah? Es decir, aquí el Señor, como dice acá, se movió a misericordia, movido a misericordia, perdonó la deuda. ¿Ah? Y siempre es bueno tener en cuenta, ¿cierto?, que el que perdona la deuda está soportando la pérdida. ¿No? Cuando uno perdona la deuda, si yo perdono una deuda a usted, yo estoy soportando esa pérdida. Es decir, que si yo tenía derecho a cobrar 10.000 y yo perdono esa deuda, ya no tengo 10.000 a mi favor. ¿Ya? No los tengo. De alguna manera, soy más pobre. En este caso, este señor se hizo más pobre en 10.000 talentos. Acá, ¿cierto? Y por lo que sucede, bueno, voy a seguir porque aquí esta parábola tiene varias cositas que decir. Pero saliendo aquel siervo, había uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Ya? Aquí el Señor exagera nuevamente, pero es de alguna manera, el Señor hace una caricatura, pero muy bien hecha. ¿En qué sentido es una caricatura? Que le exagera, hermano, los hechos para destacarlo y lo tengamos bien presente, que saliendo el hombre, seguramente, usted sabe que este hombre se postró, dice el versículo 26, que postrado le suplicaba al Señor diciendo, perdóname, ¿cierto? Ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. El Señor le perdona la deuda y saliendo de estar con este señor, ¿no? Podemos decir, saliendo de hablar con el rey, tal vez sacudiéndose la ropa, sacándose el polvo, ¿cierto? De haberse postrado, ve a este otro consiervo, a este otro hombre que también a lo mejor era una especie de gobernador como él, lo ve, ¿cierto? Y antes de hablarle, no le habla, no le dice ninguna cosa, lo toma del cuello, se cuelga del cuello, dice, haciéndolo, le ahogaba. ¿Ah? Es decir, cuando dice que lo toma, lo está haciendo, y lo ahoga, es lo que nosotros entendemos que se está dirigiendo al cuello de la persona, se lanza el cuello, y ahí le habla, y le dice, págame lo que me debes. Y este hombre, ¿cierto? La deuda que estaba cobrando era de 100 denarios, ¿ya? Una deuda, por supuesto, muy inferior a los 10.000 talentos que debía, ¿ya? Pero era una deuda, ¿eh? No era una deuda menor, era una deuda, ¿eh? Era una deuda que tenía, hermano, si pensamos que un denario era el sueldo que ganaba una persona por día, ¿ya? Era una cifra no tan grande, pero era una cifra a pagar. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ¿ya? Este hombre también se postra y le ruega diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ah? Aquí, yo te lo pagaré todo es mucho más creíble, ¿ya? Es mucho más creíble de lo que dijo este hombre, ¿cierto? Porque él dijo, yo lo voy a pagar todo, hablando de 10.000 talentos, pero acá estamos hablando de uno que debía 100 denarios, ¿cierto? Que era algo abordable, y dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué es lo que sucede? Más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Ya? La deuda es tan inferior la deuda que no alcanza para venderlo como esclavo.
en el caso de los 10.000 talentos, del deudor de 10.000 talentos, el Señor dijo, tómenlo y vendámoslo como esclavo para pagar la deuda. Pero en este caso, la deuda no alcanzaba para venderlo como esclavo porque era una deuda inferior, muy inferior, ¿no? Pero sí era suficiente para que la persona fuera llevada a la cárcel, ¿no? Y tal vez, eh, igual es raro, porque uno dirá, bueno, en la cárcel, ¿cómo va a trabajar para pagar la deuda? Puede que existiera algún sistema de trabajo forzado, no lo sé, pero ahí es donde uno entra, se equivoca con las parábolas, ¿no? En el sentido de tratar de hacer el detalle de todo lo que la parábola nos cuenta. Pero el hombre fue llevado a la cárcel, ¿cierto? Hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Ya? Aquí hay unos consiervos, ¿cierto? Es decir, gente que está al mismo nivel del deudor de 10.000 talentos como del deudor de 100 denarios. ¿Ah? Están al mismo nivel. Y ellos contemplan lo que sucede y se entristecen, ¿ya? Y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Y su señor le llama a este siervo y le llama y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Ya? Y aquí el señor mandó a este deudor malvado, ¿ya? O a este siervo malvado, y lo entregó a los verdugos, ¿ya? Para que sufriera tormento, ¿ya? Hasta que pagase todo lo que le debía. Es difícil entender aquí cómo va a pagar, ¿ya? Es decir, es una deuda imposible de pagar, ¿ya? Y ahí el Señor, para reafirmar su enseñanza, dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ya? Este último versículo nos sirve para decir lo siguiente, que la balanza, en caso de ofensa, está inclinada siempre hacia el perdón. ¿Ya? Pero para que haya perdón, tiene que haber pecado, tiene que haber un ofensor y tiene que haber una reprensión y una corrección. Veamos algunos detalles de la parábola, ¿cierto? El, el siervo malvado, ¿ya? El que no quiere perdonar la deuda, es un hombre que no entendió lo que sucedió. ¿Ah? Es un hombre totalmente necio, de un corazón totalmente duro y oscurecido. A él se le ha perdonado una deuda impagable. Y él no valoró, no entendió lo que esto significaba. Por eso, él al salir de estar con este señor que le ha perdonado la deuda, de sentir el alivio, hermano, ¿a usted se le ha perdonado una deuda? ¿Ah? ¿Cierto? Sentir ese alivio de no tener una deuda. Este hombre no disfrutó eso. ¿Ah? Porque salido se encuentra con una persona que le debía mucho, 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 mucho menos dinero y le va a cobrar como que no hubiera mañana, como que fuera algo totalmente que debía resolverse en ese instante. Entonces, en él, hermano, el perdón que él recibió es como que rebotó, ¿ya? Esa dicha, como dice el apóstol Pablo, como dice nuestra Reina Valera, esa dicha del perdón no, no entró en su corazón, ¿ya? Él, no sé, como seguramente él vio una operación matemática, es decir, en mi contra tengo 10.000 talentos y ahora tengo cero, y nada más. Hubo una comprensión intelectual, pero una comprensión del corazón no la hubo, ¿ya? Y eso, hermano, es una manifestación, y de hecho tenemos una manifestación de eso, mejor dicho, en las palabras que él utiliza. En estas palabras, ¿cierto?, que son un poco ingenuas. Cuando dice, Señor, en el 26, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ya? Esto se asemeja, hermano, al pecador que en una situación, porque estamos de acuerdo, ¿no? Que acá sin duda que hay una referencia al pecado. ¿Ya?
aquí nos encontramos con un pecador que está desesperado y que es capaz de hacer cualquier promesa. ¿Ah? Entonces, y es una promesa de manera ingenua, es una promesa de manera supersticiosa. ¿Mm? Está esa historia, si no han visto la película, pero aparece, es bastante conocida esta historia, que mientras Martín Lutero se trasladaba de una ciudad a otra cuando era estudiante de Derecho, ¿ya? Para ser abogado, el señor Lutero se trasladaba de una ciudad a otra, comenzó una tormenta y un rayo casi lo mata. ¿Ah? Este hombre se guareció, se protegió debajo de un árbol, ¿ya? Porque el rayo estuvo muy cerca de él y le rogó, si no mal recuerdo, a Santa Rita. ¿Ah? No a la viña Santa Rita, sino a una santa que se llama Santa Rita. ¿Ah? Y le rogó que lo salvase y que si lo salvara, él se iba a ser monje. ¿Ya? Palabra que este hombre cumplió, pero él después entendió, ¿cierto? A la luz del Evangelio, cuando Dios hizo una obra en él, que ese ruego fue, por supuesto, del todo supersticioso. ¿Ah? Ahora, claro, Martín Lutero era un hombre de carácter, entonces él cumplió su palabra, pero hay muchas personas que nosotros las vemos, ¿ya? Que hacen profesiones de fe semejantes a esa, pero al día siguiente se olvidaron. Hay personas, ¿cierto?, que ante la emoción, ¿cierto?, por la predicación de un evangelista, hacen una profesión de fe y pasan adelante, o levantan su mano, o hacen una declaración que van a renunciar al mundo, pero al poco tiempo, ¿cierto?, esa persona se desvía del camino. ¿Ya? Entonces, esta persona es como la parábola, ¿cierto?, de la semilla que cae, ¿cierto?, en distintos tipos de tierra, ¿ya? Una cayó junto al camino, otra cayó en un lugar con piedra, ¿ah? Otra cayó en un lugar de espino, ¿cierto? Entonces, la palabra en esos corazones no da fruto. Y aquellos que cuando la semilla cae en un terreno pedregoso, donde hay piedras, la palabra, ¿cierto? Dice el Señor que esa persona recibe la palabra con gozo, ¿ya? Pero como está lleno de piedras, la semilla no tiene profundidad, es decir, como que la semilla no entra, ¿ya? Y la semilla brota pronto, ese brote pronto que hace, ¿cierto? Que hace que la semilla salga un tallo, ¿eh? Salgan raíces, pero como no tiene raíz, se seca. Aquí también pasa algo parecido. La persona percibe algo del Evangelio, pero hace una profesión de fe rápida para salir de un problema, para salir de una necesidad, y esa persona luego se pierde, luego se extravía, luego no persiste, no insiste en el Evangelio. Entonces, esta persona que está hablando acá, el Señor que recibió un perdón de una deuda de 10.000 talentos, es semejante a esa persona que la semilla cayó como junto al camino, que la tierra era tan dura que vinieron los pájaros o se la comieron, o a lo más, en este caso, la persona alcanzó a que este perdón entrara, pero fue algo rápido, ¿ya? Que brotó, se sintió aliviado por el perdón de su deuda y luego, al encontrarse con una persona que le debía dinero, se olvidó de todo, ¿cierto? Y su malvado corazón, que no fue transformado por la palabra de perdón que recibió, va y cobra la deuda. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago este alcance? Porque esta parábola, ¿cierto? De alguna manera tiene el siguiente, o plantea la siguiente cuestión, la siguiente situación, que es, bueno, si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, dice la palabra de Dios, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. ¿Ya?
Pero el tema aquí, ¿cierto? Eso hace parecer que nosotros para ser perdonados, ¿cierto? Como dice el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. O sea, si yo no perdono, a mí el Padre no me va a perdonar y me va a encerrar, ¿ah?, con los verdugos hasta que pague hasta lo último de la deuda. ¿Ya? Entonces, para que yo pueda alcanzar el perdón, debo ser perdonado. Pero si lo planteamos así, hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que la persona que recibe el perdón de manera verdadera, ¿ya?, siempre va a estar dispuesta a perdonar. ¿Ya? Porque la persona que ha recibido el beneficio del perdón, por decirlo así, el beneficio del evangelio de ser perdonado y no perdona, ¿ha recibido el perdón? No ha recibido el perdón. El perdón queda por fuera. ¿Ah? El perdón es lo que le rebota. ¿Ya? ¿Cierto? Así como cuando hay materias que uno cuando va al colegio no entiende y como que el profesor habla y uno esas palabras del profesor, ¿cierto?, le rebotan en la cabeza o le entran por un oído y le salen por el otro. Así también la palabra de perdón en una persona demuestra que no es un verdadero creyente, porque el verdadero creyente, aquel que ha sentido el perdón, ¿cierto? Aquel que ha sentido el perdón va a estar siempre dispuesto a perdonar, porque va a saber de dónde, va a tener conciencia de la deuda que se le perdonó. Entonces, el Hijo de Dios, aquel que es ciudadano del reino de los cielos, va siempre a aplicar el perdón. ¿Ya? Entonces, así como dice en en el Padre Nuestro, ¿cierto? En el Padre Nuestro, eh, 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 ahí en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿ya? Es decir, perdónanos, ¿cierto? Y ahí la palabra deuda nuevamente es sinónimo de pecado. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿ya? Ese cómo no es que una cosa tengamos que hacer una cosa para que suceda la otra, ¿ya? Sino que ya que el Señor, como el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros perdonamos a nuestros deudores, nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿ya? Entonces, la persona que siente el perdón, el Hijo de Dios, ¿cierto? Es una persona que va a actuar eh, va a actuar en consonancia, en consecuencia al perdón que ha recibido de parte de Dios. Que Dios nos ayude en este punto, hermano, porque no pensemos nosotros que perdonando vamos a ganar el reino de los cielos. El reino de los cielos usted no se lo gana, el Señor se lo da. Pero si el Señor le ha dado el reino de los cielos a usted, perdonando sus pecados, la manifestación de eso, de que usted entendió el perdón de Dios, es que usted va a estar siempre dispuesto a perdonar, siempre va a estar dispuesto a colocar, ¿cierto?, la otra mejilla, ¿cierto? Podemos ver aquí en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 12, yo me estaba acordando de otra cita, Efesios, entonces usted lo busca y ya me... Claro, es importante perdonar, pero para que el perdón sea verdadero, hermano, primero tuvimos que haber sido perdonados nosotros. Colosenses 3:12.
hasta el 14. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ya? Entonces, la motivación para perdonar es que Cristo nos perdonó, ¿no? Y si tenemos el perdón de parte del Señor, recordar que el perdón aplica cuando hay pecado, hermano. Dios nos perdonó, Dios no nos perdona diciendo, yo entiendo por qué lo hiciste. No, Dios no nos perdona así. Dios dice, tú hiciste esto, tú violaste mi ley, ¿ah? Tú ofendiste a mi hijo, despreciaste mi palabra, yo te perdono. ¿Cierto? Como hablábamos la otra vez con respecto a Pedro. ¿Se acuerda que Pedro le dijo al Señor, apártate de mí que soy pecador? Y el Señor le pudo haber dicho a Pedro, es verdad, Pedro, tú eres pecador, apártate de mí. No, el Señor reconoce que Pedro es pecador y lo perdona y lo hace pescador de hombres. Entonces, el Hijo de Dios, el ciudadano del reino de los cielos, siempre va a estar dispuesto a perdonar. Si no perdona, si le cuesta perdonar, entonces hay algo que está indicando que usted no entendió, o el perdón de Dios usted no lo ha recibido, o usted no está entendiendo bien el perdón de Dios, o hay algo que se está, ¿cierto? Hay algo que no está funcionando bien. Sobre este mismo punto, hermanos, podemos leer en Efesios capítulo 4, verso 32. El mismo punto que el apóstol Pablo reitera. Antes, Efesios 4:32, antes, sed benignos. Podemos traducir esa palabra como buenos. Antes, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, hermano, que el Señor nos va a cobrar la deuda a nosotros. Si no perdonamos, es porque nosotros no hemos recibido el perdón de Dios. Si hemos recibido el perdón de Dios y ese perdón de Dios ha actuado de manera eficaz en nosotros, ¿ya? No como ese hombre de los 10.000 talentos, sino que el perdón de Dios actúa de manera eficaz en nosotros, nosotros siempre vamos a perdonar. El que no perdona, no va a recibir perdón, porque nunca lo recibió. ¿Ah? Mire, para terminar este punto, vayamos ahí a Romanos capítulo 1, que el apóstol hace una... Mm, mm, mm. A ver si encuentro el versículo, que ahora me acordé. Ahí está. Ahí en Romanos capítulo 1, verso 31. ¿Ya? El hombre de los 10.000 talentos, el siervo malvado que no perdonó a su consiervo, o el creyente que habiendo recibido, ¿cierto? Habiéndose acercado a la luz del Evangelio, habiendo, a, habiendo recibido la semilla de la palabra de Dios, pero no hay fruto de esa semilla, es semejante a esta persona que aparece, que describe el apóstol Pablo aquí en Romanos 1:31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Ya? Y estas personas no es que estén lejos de la iglesia, están dentro de la iglesia. Si usted lee el versículo 32, yo no lo voy a leer, pero si usted lo lee, va a entender que el apóstol está refiriéndose a personas que están aquí, no lejos, sino que están cerca. ¿Ya? Entonces, el que es implacable, el que sin misericordia ha recibido el perdón de Dios, el perdón de Dios le ha rebotado, pero no ha entrado en su corazón. El creyente verdadero siempre va a estar dispuesto
a perdonar. Versículo 31, otra cosa para tener en cuenta, hermano. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Ya? Los consiervos se entristecen. ¿Por qué se entristecen? Hay varias cosas, Mario, varios motivos por los cuales se deben entristecer. Y, y esto, y lo vamos a detallar con la ayuda del Señor, para que nosotros entendamos por qué es importante que exista disciplina en la iglesia. ¿Ya? Queremos que no haya lo que uno naturalmente quiere, ¿cierto? Que no hayan problemas, que no hayan altercados, que no se corrijan. No, hermano, las cosas se tienen que corregir. ¿Ya? Cuando eso no se hace, ¿cierto? La persona que peca constantemente se acostumbra y hay inmadurez. Y después va a llegar otra persona, le va a llamar la atención y se va a terminar yendo. Que Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia de nosotros. Se entristecen, ¿cierto? Podemos primero pensar por lo que le está pasando a su consiervo. Hay un consiervo que debe solamente 100 denarios y ha sido tomado preso y ha sido mandado a la cárcel por un hombre perverso, implacable, sin misericordia, que a pesar de que ha sido perdonado, está cobrando la deuda. Y causa tristeza, ¿cierto? Y por lo tanto también a nosotros, hermanos, cuando hay una injusticia en la iglesia, cuando hay un hermano que se le hace desprecio, cuando hay un hermano, acordémonos de Santiago, cuando hay un hermano pobre que llega a nuestra asamblea y nosotros le decimos a ese hombre, toma, siéntate allá atrás en el suelo, y vemos un hombre vestido de ropa espléndida y lo hacemos pasar adelante porque es diputado, senador, por favor, usted ocupe este lugar de privilegio, ¿ya? Y al otro, al pobre, le decimos, ven, siéntate como estrado de mis pies, ¿ya? Es una injusticia que a un verdadero creyente le debe hacer doler. Cuando vemos, por ejemplo, que a veces en la iglesia, ¿cierto? Se desprecia a un hermano, se le hace pasar mal. Cuando vemos que muchas veces se persigue a un hermano que está en lo correcto. Cuando vemos que hay un hermano que tiene buen testimonio, que tiene buena, ¿cierto? Eh, un hermano que es un hermano útil en las manos de Dios. Pero a ese hermano por distintas circunstancias se le persigue, hermano, hay situaciones que eso deben hacer doler. ¿Ya? Por ejemplo, lo que pasó, ya que nos acordamos de nuestro obispo, ¿cierto? Con toda esa situación que pasó en la separación de la iglesia de JBH, la persecución, las burlas, los comentarios, los malos comentarios, ¿cierto? Las habladurías, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Si hubieran estado estos consiervos ahí, te hubieran entristecido porque hay un hombre que no debiera estar pasando por eso. ¿Ya? Ahí digo esto, hermano, porque nosotros tiene que haber una sensibilidad. ¿Ya? La injusticia a nosotros no nos puede dar lo mismo. ¿Ya? El pecado, el error, hermano, es algo que en nosotros debe despertar una alerta. ¿Ya? Como decíamos al principio, lo que hace que la iglesia sea iglesia, ¿ya? Es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, cuando hay pecado, hay un cortocircuito. Entonces, si hay pecados contra un hermano, como es la injusticia que está sufriendo este hombre, porque habían otros medios de cobrar la deuda, pero él, este hombre malo, eligió el medio más extremo, habiendo otros medios, él prefirió causarle daño a su consiervo. Eso produce dolor, ¿cierto? Y tristeza en aquellos que contemplan esto. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros siempre actuar de manera correcta, porque a veces en situaciones, y esto es lo malo cuando la política entra en la iglesia, y la política en el sentido de sinónimo de poder. Estas luchas de poder, estas luchas de cargo, estas luchas de posición, de nombre, ¿cierto? A veces producen situaciones como esta, en que hay una persona que está sufriendo a causa de eso. Pero también, hay que decirlo, hermano, nos debe causar tristeza cuando un hermano está sufriendo una injusticia, en los términos que lo hemos explicado, pero también nos debe causar tristeza, hermano, porque
la misericordia de Dios es despreciada. Cuando la misericordia de Dios es despreciada, hermano, este hombre se le perdonó una gran deuda. La gracia de Dios en esta persona fue totalmente despreciada y es para entristecerse, ¿cierto? Usted no ha sentido, no habrá usted escuchado la historia de un hombre que recibió una gran herencia y que por su estupidez la perdió. ¿No le da tristeza a usted el desperdicio de lo que recibió ese hombre después quedar sin nada? En este caso es lo mismo. Este hombre recibió una gran herencia, que es el perdón de una tremenda deuda, pero el hombre la despreció. ¿Y cómo la despreció? Haciendo algo totalmente contrario al beneficio que él había recibido. Entonces lo que está en juego ahí, lo que está en juego y lo que causa tristeza ahí es la ofensa que se le hace a Dios en este caso, ¿cierto? A Dios se le ha despreciado, ¿no? La misericordia, la gracia de Dios, la presencia de Dios ha sido burlada, ha sido despreciada. Y eso en nosotros, hermanos, debe causar tristeza, ¿ah? Y dejo esta debe ser la principal causa de tristeza. Lo dejo para lo segundo y lo coloco al final, ¿cierto? Para que a lo mejor esto nos quede más grabado, ¿ah? Más que a lo mejor entristecernos por los hermanos, que debe pasar, pero la mayor causa de tristeza debe ser esta en nosotros. El nombre de Dios es despreciado. La gracia de Dios, ¿cierto?, es tomada como inútil, como ineficaz, ¿ya? El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo de estas personas que toman la gracia de Dios, ¿cierto?, y lo hacen de manera, la hacen ineficaz. A esta gente evítala, apártate de esa gente, ¿ya? Porque lo que se está haciendo, se está despreciando a Dios, ¿no? Y es por eso que es importante, hermano querido, lo que hablábamos al principio, que cuando hay pecado en la iglesia, hay que enfrentarlo, ¿ya? Pero no para condenar, ¿cierto? En lo posible. Puede que llegue a eso, hermano, puede que llegue a eso. No podemos, no es una cosa que nosotros podamos evitar, ¿ya? Mire, vamos a investigar este pecado, vamos a hacer todo el procedimiento que hizo el Señor y luego vamos a perdonar, no importa, vamos a perdonar. No, porque el Señor dice que si la persona persiste en su pecado, hay que tenerlo por gentil y publicano. Lo que nos muestra la parábola, que en nosotros tiene que estar siempre el ánimo de perdonar, estar dispuesto a perdonar, ¿ah? Pero para que haya perdón, tiene que haber, hermano amado, eh, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber reconocimiento de pecado, ¿ya? El perdón así, hermano, no aplica, ¿no? Cuando usted quiere perdonar, cuando usted quiere aplicar el perdón a una persona que no se ha arrepentido y que no reconoce su pecado, es lo mismo, hermano querido, como echarle colonia a una persona que no se ha bañado, ¿ya? O es lo mismo que secarse, después de haberse duchado, secarse con una toalla que está sucia, ¿ah? Que está con olor a humedad. Usted va a quedar igual discúlpeme la palabra, va a quedar igual de hediondo. El perdón se aplica para la persona que se ha limpiado, que se ha arrepentido. Porque así, hermano, el perdón es una moneda cara, ¿ah? Es una moneda de gran valor, que tenemos que recibirla y apreciarla y valorarla. El Señor a nosotros nos ha perdonado una gran deuda. Nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y si si hay una persona en la iglesia que a pesar de que dice que es perdonada, pero a todos les cobra deuda, ¿cierto? Y no perdona nada y es rencorosa, esa persona parece que no ha recibido el perdón de Dios. A esa persona lamentablemente hay que tenerla como gentil y publicano. Pero si ella se arrepiente, hay que perdonarla. Que Dios nos ayude. Para terminar, hermano, ¿ah? En estas cosas que podemos decir de la parábola, lo siguiente. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Ya? Aquí hay dos cosas, hermano, que se pueden sacar. Por un lado, bueno, el Señor nos perdona y si nosotros no perdonamos,
¿El Señor nos va a desperdonar? No, hermano, no es que el Señor nos desperdone. El siervo, el Señor de la parábola, sí lo hizo. El Señor de la parábola sí desperdonó, por decirlo así, ¿ya? Te perdoné la deuda, ahora te la vuelvo a cobrar y te voy a mandar al tormento para que tú me pagues la deuda, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo el Señor de la parábola. Pero la parábola, recuerde usted, su intención no es explicar todos los detalles de la administración del Evangelio, de las cosas espirituales, sino resaltar un punto, ¿ya? Porque no es que si el Señor verdaderamente a nosotros nos ha perdonado, el Señor no va a quitar su perdón, ¿ya? Si la persona ha sido lavada con la sangre de Cristo, siempre va a ser lavada con la sangre de Cristo. Eso está en la palabra de Dios. Porque de otra manera, la sangre de Cristo sería totalmente ineficaz. Y dependería de nosotros. Si yo recibo, si yo acepto. Pero no es así, hermano. Cuando el Señor nos ha perdonado la deuda a nosotros, y eso el apóstol Pablo lo deja muy claro en uno de mis versículos favoritos de la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, verso 1, que para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Ya no hay. Para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Ahí no hay, es tajante el apóstol. Hablando sobre este tema, el apóstol dice, ya no hay condenación. No es que posiblemente no habrá. No está sujeto a ninguna condición. A los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Entonces, este punto acá no es que el Señor desperdone. Tú no perdonaste, bueno, yo te perdoné, ahora te quito el perdón. No, el Señor no funciona así, ¿ya? Sin arrepentimiento, son los dones de Dios. Y otra cosa, ¿cierto? De que está tan de moda la Iglesia Católica, los sacerdotes católicos toman estos versículos para decir lo siguiente. ¿Qué es lo que decimos nosotros los evangélicos? Que solamente hay cielo y hay infierno, ¿ya? Pero los católicos, ¿qué dicen? Le agregan otra cosa más, ¿cierto? El purgatorio, donde la persona va a purgar, va a ser purificada de los pecados que no alcanzó a arrepentirse acá en la tierra. Y acá dice eso, dicen los católicos. ¿Por qué? Porque lo va a meter en la cárcel, al tormento, porque el purgatorio no es un lugar ¿cierto? No es un lugar de relajo, utilicemos esa palabra, sino que es un lugar de tormento en que la persona es purificada, ¿cierto? De sus pecados, ¿cierto? Así como los católicos se golpean y azotan su cuerpo para purificarse, o se aplican silicio, ¿cierto? O ropa incómoda para sentir el peso del pecado y purificar su cuerpo del pecado. También dicen que esto va a pasar después de la otra vida. La persona va a morir y va a ir a un purgatorio. Y uno de los versículos que utilizan para decir que el purgatorio sí está en la Biblia es este versículo, ¿ya? Pero como yo le decía, la parábola no tiene el objetivo de explicar todos los detalles, ¿ya? Porque una cosa que el Señor se encargó de dejar bien claro en esta parábola, que la cifra que debía este hombre y que supuestamente va a pagar, ¿ya? Va a pagar en la cárcel con los verdugos, es una deuda totalmente impagable. Él no la puede pagar, ¿ya? Imagínense, estamos hablando casi es como el presupuesto de una nación. Ese hombre solo no puede pagar esa deuda, aunque él fuera un hombre rico, porque tiene que pensar que él tiene que ahorrar para pagar esa deuda. No lo va a poder hacer, aunque la fuera pagando en cuotas, ¿ya? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo acá, que este hombre va a ser sometido a tormento hasta que pague toda la deuda, no tiene que ver con el purgatorio, sino que es para demostrarnos que la deuda del perdón de los pecados es impagable. Y en la práctica, el tormento que este hombre va a recibir por sus pecados no es otra cosa, ¿cierto?, que el infierno, que el Señor en este mismo capítulo 18 habló 2 veces. Es otra forma de referirse al infierno, no al purgatorio, porque el católico o el sacerdote católico dice, bueno, va a pagar hasta que pague el último peso de la deuda, pero es que es imposible. Es imposible. Por eso que Dios nos ayude, ¿cierto? Las parábolas son hermosas, hay que analizarlas con cuidado, por supuesto, conforme a lo que el Señor nos quiere decir. ¿Y qué nos quiere decir el Señor? Es lo siguiente, para terminar,
que si Dios a usted le perdonó, usted va a estar dispuesto a perdonar. ¿Cuándo aplica el perdón? Cuando hay pecado, ¿cierto? Cuando verdaderamente hay pecado. Si no hay pecado, hermano, ahí no hay nada que perdonar, hermano. Ahí es, hermano, volvemos a ser amigos, aquí no ha pasado nada, pero el pecado aplica, el perdón aplica cuando usted ha sufrido realmente una ofensa. Y esa persona no tiene cómo justificar esa ofensa. Y ahí usted tiene que aplicar el perdón. Porque lo mismo hizo Dios con usted. Usted y yo, usted y yo no tenemos ninguna justificación delante de Dios. El apóstol Pablo dice, no tienen excusa. Hay en Romano, ¿cierto? No hay excusa para el pecador. No hay ninguna excusa. Y a pesar de eso, Dios nos perdonó. Que Dios nos ayude, hermano, que su Santo Espíritu nos dé su gracia para aplicar estas cosas en la iglesia y en nuestra vida diaria y analizar todas estas cosas con la guía del Espíritu de Dios. Hasta aquí la enseñanza de su palabra, mis hermanos, para este día domingo, que tenemos escuela dominical y entiendo que Día de la Madre, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra escuela dominical, ¿ya? Eh, Vamos a pedirle, ¿cierto?, a nuestro hermano Humberto, ¿cierto? Y a nuestro hermano Hernán, y creo que todos los varones acá, que estamos acá presentes, hermano José Germán, también, que estemos dispuestos a tomar alguna clase, a lo mejor para liberar a las hermanas. Ya no vamos a dejar a alguna hermana con alguna clase, ¿cierto? Y a nuestra pastora, sino que los varones, ¿cierto? Que está mi hermano Humberto, que somos los que son profesores, ¿ya? Mi hermano Humberto, mi hermano Hernán, mi hermano José Germán, ¿cierto? Y quien habla para que estemos dispuestos a tomar alguna clase de las hermanas, porque yo sé que alguna atención les van a hacer a nuestras hermanas que son mamás de nuestra iglesia. Y eso pues, mi hermano, que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Este día sábado, las hermanas, bueno, mañana tenemos reunión en todas nuestras clases, hermanos, asistamos a la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero ahí donde se junta el pueblo, donde el Señor, donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor, Él está en el medio de ellos. ¿Ah? Vayamos a la iglesia buscando esa promesa. Y el día sábado, las hermanas Dorcas van a la iglesia de visita de Puente Alto y el día domingo tenemos nuestra escuela dominical a las 10:30 en el templo Matriz. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Le entrego servicio a nuestro pastor. Muy bien, hermano, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Un saludo ahí que nos han acompañado en esta noche nuestro hermano Patricio, nuestra hermana Julia, el hermano Humberto y la hermana Miriam, también mi esposa, el hermano Hernán Aranda, y también está nuestra hermana Giselle, la hermana Carol también, la hermana Claudia Morales. Bueno, a todos los que se han integrado a este estudio bíblico, madre, Dios les bendiga. Yo espero que estén bien, que la situación de la lluvia, que ha sido en algunos momentos bastante intensa, no la haya afectado mayormente. Lamentablemente, hermano, acá en Recoleta están las calles sin semáforo, hay un peligro, hermano, llegar a atravesar la calle porque no hubieron corte de luz, pero en la calle, no en las casas. Así que para que ojalá que todos se encuentren bien. También todos sabemos, hermano, la situación de nuestro hermano Pedro Cofré, quien murió su hermano, falleció. Bueno, Pedro me avisó ayer, pero parece, ahí está la hermana Carolina también, un gusto verla. Bueno, el cuerpo del hermano de él, que se llama Oscar, está en su casa. Yo le mandé la dirección de la casa a los hermanos a la Junta Oficial. Y ojalá que alguno pueda ir, hermano. Creo que el sepelio de este varón va a ser el día sábado. Que Dios nos ayude, hermano, y que el Señor les guarde también. Bueno, y Dios consuela a la familia, ¿no? Que este varón que falleció joven, tiene 56 años. Así que, bueno, yo no voy a entrar en mayores detalles porque lo desconozco la forma de la cual murió. Lo que sí sé es que él vivía solo en la casa del papá de Pedro. ¿Ah? Creo que nosotros también estuvimos ahí una vez en un velorio, parece que el papá ahí vive, ¿vale? Así que
para que estemos orando por la familia, hermano, que Dios les fuerza, el Señor les consuela también. Sí. Y en cuanto a la palabra, hermano, la verdad las cosas que es bonito esto porque lo que la palabra de Dios nos tocó en esta noche. Justamente yo estaba orando, hermano, en la mañana temprano y después me puse y me encontré con una nota que indudablemente, hermano, dentro de la iglesia, claro, hay que poner disciplina, hay que poner orden y siempre se producen conflictos entre personas. Ahora, cuando a uno le toca corregir o de alguna manera llamar la atención, eh, estaba leyendo, hermano, una parte bastante importante de ese punto, que uno dice que tiene que hacerlo con un espíritu de restaurar a la persona. ¿Ah? Que debe ser un espíritu para restaurarla. Por eso que uno, al momento de encarar a alguien, en algún problema, yo me refiero al aspecto doctrinal, al aspecto de la conducta de un pastor, con otro pastor o con otro hermano o hermana, tiene que ser con un sentido de restaurar a la persona. No es sobedecerse, que como que no, es una persona que necesita ser restaurada, porque realmente hay situaciones que uno desconoce, situaciones que les toca vivir a la gente, que son complicadas. Entonces, para que las personas en vez de irse se puedan quedar. Porque a veces también, hermano, tenemos situaciones y ahí uno de los errores que cometieron en siglos pasados, hay una época de la iglesia que la iglesia protestante la conocía como un grupo que se llamaba los puritanos. ¿Ah? Los puritanos, hermano, tenían, bueno, una formación cristiana, habían llegado de Inglaterra a Estados Unidos y ahí se cometieron hartas injusticias, hermano, porque por aplicar la enseñanza, por aplicar la ordenanza de la iglesia, hermano, cometían serios errores que llevaron a la muerte física a muchas personas. Porque a veces bastaba que un niño diera un testimonio contra una persona, hermano, oye, lo juzgaban y lo condenaban. Y antiguamente en la Inglaterra, en los Estados Unidos, hermano, cuando todavía no era una nación formada, la iglesia era independiente y los pastores tomaban la junta oficial una orden y podían ahorcar y aún más, quemar vivas a las personas. ¿Ah? Y eso, hermano, está dentro de la historia de los Estados Unidos, hermano, que la iglesia cometió esos errores, o sea, llevar a la muerte a una persona porque de alguna manera alguien la acusó de algo. Y eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener este día, porque ahora no podemos, los pastores ni los sacerdotes tienen el poder de mandar preso a alguien o de quitarle la vida, eso es un delito. Pero sí a veces podemos quizás dañar a una persona espiritualmente de tal forma que la echemos de la iglesia, y es un cuidado que tenemos que tener. Así que Dios los ayude, hermano, y el verso que citó Rodemil del apóstol Pablo, que tenemos que ser benignos, o sea, tenemos que estar con benignidad, con amor, porque aplicando este axioma que es, si Dios me perdonó a mí, porque yo no puedo perdonar a la otra. A veces uno es más pecador que otras personas, ha cometido mayores faltas que otras personas, pero también, hermano, eso lo obliga a tener un espíritu perdonador con los demás, no creer los mejores que otros. Así que Dios nos ayude, hermano, Dios les guarde. Bueno, pidamos la bendición del Señor, un abrazo, Dios les guarde, ojalá que no haya mayores desastres con esta lluvia, porque lamentablemente hoy día, hermano, falló el metro, las calles estaban sin semáforos. Oye, y fue una lluvia, hermano, no tan torrencial, pero demuestra la fragilidad de nuestra ciudad. Tenemos años de experiencia, pero todavía hay problemas que no se corrigen. Aquí en Recoleta hicieron Recoleta, la arreglaron, la pavimentaron la calle, pero se les olvidó a los ingenieros hacer una cosa. Lo hicieron esta boca para el desagüe de agua lluvia. Entonces el agua corre por Recoleta y va a morir allá en la ruta, ahí en Vespucio. Ahí se junta todo el agua. Porque no le hicieron desagüe. Yo un día le dije a la municipalidad, le dije, ¿quién fue el que recibió este trabajo? No, la empresa sí, le dije, pero la alcaldía tiene que haber visto, le dije yo, no sé si ustedes se dieron cuenta, que no hay un solo desagüe desde la calle México hasta Pedro no he encontrado un desagüe. O sea, el agua va a correr hacia abajo, ¿no?
Me quedaron mirando, pero ¿cómo? No le dije, me di el trabajo de recorrer la calle, le dije yo caminando a pie, y me di cuenta de este detalle. Y lo otro, le digo que esos fierros que van cortando, van dejando en las puntas, eso, para que la gente se caiga, no va a dejar que tengan algunos heridos. Ahí le dije, somos, no sé, ¿cómo puede la universidad recibir una obra y de verdad que está inconclusa? Pero es un problema cultural nuestro, hermano. Que Dios nos ayude y que el Señor nos guarde. Amado Dios, en cuya presencia nos encontramos en esta hora, Señor, bendice y guarda a cada uno de mis hermanas y hermanas presentes en este estudio bíblico. Te pedimos especialmente, Señor, por nuestro hermano Pedro Confrey y su familia, que tú les consueles y le des fuerza, Señor, ante la partida de su hermano Oscar, Padre. Guarda y proteja a cada uno de los hermanos, y especialmente, Señor, a aquellos que están enfermos, Padre mío, dedicado a salud, que tú les guardes, también les protejas, Padre Celestial. Rogamos tu bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy bien, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga.